Muy buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, le doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia web SUNAR, videoconferencia a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNAR realiza con el objetivo de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores internos como del público en general interesado sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Durante la conferencia pueden realizar preguntas sobre el tema a través del chat del Zoom para que sean absueltas al final de la exposición. Asimismo, le recordamos que los textos, datos e imágenes son elaborados y proporcionados por cada conferencista y están protegidos por ley, los que son de su respectiva autoría. Queda prohibida la reproducción parcial o total sin la correspondiente autorización. Dicho esto, pasamos a la conferencia de hoy. El tema que nos aborda es tecnología y notariado, y está a cargo del distinguido notario Germán Mora Vargas, quien es asesor parlamentario ad honorem de Costa Rica, socio fundador, abogado y notario en HM Estudio Jurídico, presidente de la Academia Notarial Costarricense de Derecho Notarial, miembro de la Academia Notarial Americana, conferencista internacional, ha sido profesor extraordinario de la Universidad Notarial Argentina, de varias universidades de Costa Rica, e invitado a distintas universidades de América Latina. Ha publicado diversos artículos académicos y recibido distintos reconocimientos y premios en América Latina. Doctor Germán, bienvenido y lo escuchamos. Hola, muchísimo gusto. Para mí es un honor, un gran placer, un privilegio estar con ustedes. Ahora aquí entre las cositas que tengo en la oficina estaba con la suerte de recordar gracias a muchas ocasiones que he estado en Perú. Prácticamente vengo llegando a Bolivia y tuve la suerte de almorzar con mi querido amigo Mario Romero, expresidente de la Junta de Decanos de Notarios del Perú. Y además de eso, presidente de la Academia Notarial Americana. Ustedes tienen definitivamente en Perú un profundo, importantísimo, musculoso material humano. Realmente personas muy, muy valiosas, muy lindas, muy agradables. Para mí es, de nuevo, como digo, un honor. Hablaba con Mario y creo que más o menos son como 11 veces las ocasiones que he tenido la suerte de estar en Perú. Ahora estaba viendo también un obsequio que me habían hecho, una oportunidad que me parece que era del registro del Callao, donde tuve la suerte también de dar una charla. Y ya hace bastantes años con la doctora Cristina Armella, también estuve presente en un congreso de Derecho Notarial y Registral que organizó el notario Pedro Berrospi y su esposa Elenita. Y refiriéndose precisamente a la función registral, eso fue ya hace bastantes años y junto con la doctora Cristina Mella, me parece recordar que era el colegio japonés, peruano-japonés. De nuevo, un gran placer, tengo gozo, muchos amigos y puedo presumir de eso. Y también quiero hacer ver y decir que esto me ha dado la suerte de ir en varias ocasiones al Perú y desde hace muchísimos años y darme cuenta de lo mucho que ha crecido la sociedad peruana en general. Se los pongo como ejemplo, me acuerdo de las primeras veces cuando iba al lado del Larcomar, que era un largo más bien nostálgico, ahora es potente, vibrante, fuerte, económicamente muy activo. Realmente uno siente de manera muy, muy positiva el crecimiento que ha tenido el Perú y lo relevante que está haciendo. Y en el caso mío, especialmente a nivel doctrinario, a nivel jurídico, judicial. Realmente a veces cuando uno está inmerso en una situación no se da cuenta, pero como dicen, como también les mencionaba en Bolivia, hay que creérsela porque tienen personas excelentes. Mi amigo Pedro Quiroz, alemán, César Aliaga, varios compañeros que me doy y me acto y doy el gran gusto de decir que los conozco. Cuando comenzamos esto, por supuesto que cada vez que tenga la oportunidad de poder colaborar, lo hago con muchísimo gusto. Y siempre me puse a analizar qué podría hablarles, porque todo lo que yo les pueda decir, precisamente ustedes lo podrán
encontrar en la internet. Quiere decir esto que no hay nada que yo pueda decir que sea novedoso, pero entonces yo puedo transmitir otras cosas, puedo transmitir experiencia, pero especialmente convicciones. Puedo transmitir una emoción, la emoción tan importante de procurar que las cosas se hagan cada día mejor. Porque solo teniendo conciencia de lo que está ocurriendo es que podemos diseñar el futuro. Y siempre digo una frase que me la recordaron en Bolivia: para vivir el futuro primero hay que soñarlo. Tenemos que soñar qué es lo que queremos hacer. Y eso me hace pensar que dentro del análisis, en alguna medida más o menos, inclusive si quiere, es un poquito filosófico, más espero no aburrido, puedo hacerles ver esta gran necesidad de replantear las cosas, replantear la tecnología, replantear las instituciones. Porque por lo menos a veces siento que en el registro costarricense ocurre que le hemos dado tanta fuerza a la tecnología que a veces olvidamos lo jurídico, tanto al continente que a veces nos olvida el contenido. Y entonces, como lo decía antier en Bolivia, junto con el profesor Leonardo Pérez Gallardo de Cuba, la figura, por ejemplo, en ese caso, de las sucesiones prácticamente no ha cambiado. Bueno, la materia registral tampoco ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es la tecnología a aplicar. Y la tecnología a aplicar cambia cada rato y es absolutamente constante. Entonces, lo que yo siento que es mi misión es más bien replantear ciertas cosas, más que hablar de las bondades. Ustedes tienen grandes profesionales, grandes técnicos, grandes tecnólogos, grandes juristas, pero a veces yo creo que lo que es valioso es pensar en el tema diría yo, replantear lo que estamos haciendo. Analizo nuevamente que siento que el registro costarricense ha perdido bastante o requiere replantear el norte de las cosas que están haciendo desde el punto de vista jurídico, porque siempre pensamos que un registro es comprar una computadora más buena, más desafiante, más grande, y las dos cosas van con la mano. Dentro de las cosas que de una vez anticipo se advierte, aunque lo quiero dejar como al final, es que aquí en Costa Rica hemos tenido un hackeo impresionante de las más importantes instituciones, principalmente el Ministerio de Hacienda. Por supuesto que los que recogen los impuestos han tenido un hackeo importante. Los hackeadores dijeron, liberamos los datos y nos dan tanto dinero y demás, y a eso es lo que vamos. Cuando han investigado quién pudo hacer el que planeó y el sospechoso de esta configuración, todos los costarricenses creo que podemos ser, porque pagamos tantos impuestos que cualquiera podría ser imputado. Bajo ese entendido, entonces tenemos que Costa Rica Pura Vida, tuvimos la suerte en Perú de presentar estos dos libros también. Y de ahí se los dejo para por si algún día los quieren comprar. Y yo le dije a mi editor que siempre iba a estar presente en cualquier lugar que estuviera los libros de él. Pero también tengo la gran suerte de poder mostrar otro libro de producción peruana que lo hizo Gaceta Notarial, mi amiga Nelly y mi amigo Miguel Ángel Arevalo, que de una vez le mandamos un profundo saludo, que se mejore su salud. Ojalá que alguien tenga la bondad de hacerle llegar este mensaje de que mejore lo más posible su salud pronto. Miguel Arevalo y Nelly son los encargados de un texto que cada día tiene más importancia en América Latina, que se llama Gaceta Notarial. Bueno, sin más ni más, comenzamos. De nuevo, muchísimas gracias. La famosa revolución del conocimiento, la tercera famosa ola. Algunos dirán la cuarta ola. Lo cierto es que esta red nos está enredando a muchos. Es decir, no ha habido nada más universal, democrático, apabullante que la internet. Ni siquiera las Coca-Cola, ni el jeans de mezclilla, ni nada ha sido tan generalizado como la internet, que bien podría pensar que es una de las más maravillosas condiciones humanas, toda vez que lo que estamos difundiendo es el conocimiento, pero por supuesto que detrás de esto viene todo un tema de mercadeo y especialmente un avasallaje en el comportamiento humano como nunca se ha dado en la historia de la humanidad. Nosotros estamos viendo que los cambios son cada día más vertiginosos. Lo que hizo mi bisabuelo era casi igual a lo que hacía mi abuelo, lo que hacía mi abuelo se parecía a lo que hacía mi papá, lo que hago yo no se parece mucho a lo que hace mi padre, o lo que hacía mi padre, lo que hacen mis hijos, en nada se parece a lo que hago yo. Es decir, lo único constante es el cambio. Esta revolución de conocimiento implica, repito, un avasallaje humano como nunca lo hemos visto, y ahorita se los voy a demostrar. Y entonces está provocando lo que ya se llama el famoso tecnohumano. El tecnohumano es aquel individuo que marca con mucha obsesibilidad
todo lo que es lo referente a la tecnología, definitivamente. Y eso somos todos. Hasta podemos ya estar dándonos cuenta que existe cierta variante en el comportamiento humano y hasta en la fisionomía, con mayor talento para algunas cosas y perdiendo el talento en otras, como ahorita se los voy a tratar de demostrar. La tecnología ha sido absolutamente inminente al ser humano, de una forma completamente característica. Probablemente sea lo más característico, junto con un lenguaje versado que podemos transmitir conceptos abstractos, cosas que no existen, como decir la democracia o la felicidad, porque sabemos que los animales también se comunican. El fuego fue el primer descubrimiento utilizando la tecnología, una tecnología totalmente rupestre. Algunas personas dirían que la posibilidad de tener una aguja y un dorsal, un hilo para poder cazar pieles, para poder empatar pieles con pieles y poder tener un abrigo. Pero tenemos una gran cantidad de información que se transmite fácilmente, pequeños dispositivos ordenados de fácil recopilación, que curiosamente lo más difícil no es obtenerla, sino borrarla a veces. Pero entonces nos damos cuenta que la información es poder. Pero por supuesto, ante esta constelación de información que tenemos, ocurre que nos resulta un poquito difícil poder precisar cuál es importante, cuál no es importante, y entonces la información prácticamente nos ataca, nos agrede. Y, por ejemplo, yo tengo que confesar que soy una persona que probablemente ya me esté quedando un poquito rezagado en lo que podríamos hablar de la brecha generacional. A mí casi todo me lo hacen unas muy amables y muy buenas colaboradoras que tengo. Aquí a la par está Alexa, que como ella dice, no soy una aplicación, realmente existe y se llama Alexa. Y siempre gozamos con eso. Somos actualmente un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Entonces ya estamos demostrando que la información que observa una persona es muy breve. ¿Para qué vamos a leer a Hermann Heller gastando una semana de un texto muy difícil cuando podemos encontrar un resumen en la internet? ¿Para qué vamos a leer el Quijote si puedo encontrar un resumen en la internet? Hace algún tiempo vi un texto y un video que me hizo mucha gracia porque era algo que yo había pensado. A mí me gusta mucho la literatura. El doctor Sergio Rospo en alguna oportunidad me dio la posibilidad de estar en la Feria del Libro en Lima. Y ocurrió con la tecnología algo que, repito, me pareció sumamente simpático. Ustedes se pueden poner a pensar qué ocurriría, no solo del amor, sino especialmente del romanticismo, la literatura, etcétera, con la internet. ¿Cómo haría, como decía este comentarista, definitivamente Hansel y Gretel no se pierden, no tienen necesidad de mandar señas de trocitos de pan, porque manda un mensaje de texto. ¿Qué hubiera pasado con Romeo y Julieta si hubiera existido la tecnología? El coronel no tiene que le escriba, pero tiene que le mande un mensaje de texto. Igual, siguiendo a Gabriel García Márquez, tendríamos otro fenómeno interesantísimo, y es que Crónica de una muerte anunciada no se hubiera dado porque perfectamente alguien le manda un mensaje de texto y andate ahí porque te va a matar. Que no digamos de las obras de Agatha Christie, porque siempre hubieran podido ser vaticinables, porque alguien manda un mensaje, manda un correo, manda algo. Entonces nos damos cuenta que una gran cantidad de la historia de la humanidad fue cifrada, fue fraguada y fue estructurada para una tecnología, si se quiere, papelera. Ok, no una tecnología de impulsos que hoy por hoy prácticamente son neurobioquímicos, porque el celular es como la extensión de la mano y se conecta con el hipotálamo prácticamente. Entonces tenemos una realidad que vino para quedarse. Entonces nos damos cuenta que el lujo es lo humano. Yo no sé si coinciden conmigo, pero también le he preguntado a gente muy joven y a veces sentimos que no hay cantante como José José, que nadie siguió escribiendo como García Márquez, que nadie escribe como Vargas Llosa, que nadie pinta como Picasso, que nadie canta como, todavía reciente, el mismo Marc Anthony. Vamos a verlo, el reto. Piensen ustedes, en los últimos 10 años, ¿cuál movimiento artístico ha sido suficientemente encantador para poder avasallar a todas las personas por sus precisamente encantos? Bueno, personalmente lo único que entiendo es un poco un Bad Bunny ahí, que para mí suena horrible. Pero bueno, los que saben, tiene tanta difusión. Pero entonces nos damos cuenta que hasta el mismo arte, las letras,
etcétera, se han visto doblegadas por esta condición humana de hacerlo todo muy rápido y sin mucha profundidad. Está demostrado que las personas tienen, varía un poco dependiendo del campo, etcétera, pero más o menos una vigilancia en Internet, un escrutar Internet por tema de más o menos 4.17 segundos. ¿Cómo vamos a nosotros a poder leer el atardecer de una obra en ese plazo? Entonces el lujo es lo humano. Hace algunos años cualquiera hubiera impresionado, muchos, y yo todavía soy época pre-celular, cualquiera hubiera podido sentirse impresionado por el celular que tuviera una persona. Ahora parece que nos impresiona aquel que saca un poquito de espacio, de tiempo, el que está viendo un atardecer, el que está a la orilla de un lago, la persona que están caminando de la mano por la playa. Parece que ese es el lujo en estos momentos y ya no la tecnología de la que todo el mundo tiene. Porque al día nos reímos 17 veces en promedio. Abrazamos 5 veces y yo casi me atrevo a decir que menos con la pandemia. Pero vemos el celular de 200 veces para arriba. Cuando yo estaba pequeño, la operación más frecuente en los niños era la fractura. Se puede imaginar que a mí me intervinieron, ¿verdad? Porque ya con solo verle la cara uno sabe que era un muchacho un poquito inquieto. Hoy por hoy, donde más intervienen los médicos es en estos dedos, por todas las condiciones que se dan y las que se van a llegar a dar. Entonces existe prácticamente una dictadura de la red que genera muchos enredos. ¿Cuántos amores han desfallecido porque el chico no saca la foto de la chica en la red con todo el peligro que eso conlleva? Porque lo que nosotros ponemos ahí se queda. No es susceptible de ser secuestrado. Podemos borrarlo de nuestra red, pero ahí se queda. Ya mismo se sabe que Facebook está siendo sancionada por que los datos que se tienen resultan muy poco confiables. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Llegamos a una tutela jurídica que cada día se hace más importante en nuestros países. La Sala Constitucional costarricense, que pese a que muchas personas creemos que no resulta como tan magnánima, o tal vez inclusive, digámoslo en términos más simples, errónea muchas veces, ha hablado claramente sobre el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Y esto se refiere a un caso mediante el cual los patronos, y en este caso se llama Asamblea Legislativa, revisaron y observaron los mensajes que había en un chat de un individuo que utilizaba recursos de la Corte, o sea, por medio de las computadoras de la Corte, y pudieron determinar que el individuo detractaba a la Corte Suprema de Justicia. Hicieron un procedimiento de despido para que el individuo ganara eso por no un habeas data, porque aquí nosotros tenemos una agencia de protección de datos de habitantes, sino sencillamente porque la Sala Constitucional dijo esa información es de carácter privado, son parte de los derechos de la personalidad, derecho a la privacidad que se tiene, derechos humanos de tercera o cuarta generación. Y entonces tenemos hasta un artículo penal con unas sanciones importantes que es la violación de datos personales. Entonces ocurrió que un individuo verificó por medio del teléfono de su esposa que ésta le estaba haciendo infiel. Hizo las capturas, presentó una demanda de divorcio para perderla y ser sancionado también en el escenario de una denuncia penal por haber violentado penalmente la comunicación por esa tutela a los datos de las personas. Entonces ya no solamente se protege a este nivel dentro de la tutela jurídica los derechos de la personalidad, aquellos referentes a un esquema propio de la libertad, la propiedad privada y demás, sino cosas que si se quiere ahora son más sutiles, pero por supuesto mucho más ingobernables, como es la información que tengo y la protección que tengo que dar de ella. Y entonces ahora nos damos cuenta que lo anormal es sospechoso. Les voy a contar que en algunos aeropuertos europeos, y soy bastante seguidor de Alerta Aeropuerto cuando se trata de Jorge Chávez, porque siempre digo, hasta conozco a algunos de los policías que andan por ahí. Y en este programa se verificó que habían videos de vigilancia inteligente. Es un algoritmo que programa una computadora que hace que podamos tener una vigilancia sobre los individuos para que aquel que se comporte de manera extraña pueda ser detenido.
Ustedes no me conocen, pero les aseguro que a mí en todos los aeropuertos del mundo me hubieran detenido, porque curiosamente viajar no me hace mucha gracia, no me gustan los aeropuertos, me pongo muy inquieto en los aviones y demás, y entonces tengo un comportamiento probablemente muy errático. Si esto se aplica en el aeropuerto, Jorge Chávez me detiene cada vez que voy para allá, porque he estado muchas veces y he tenido la gran suerte de viajar a muchas comunidades y ciudades del Perú. Pero entonces llegamos también a darnos cuenta que existe la nomofobia. ¿Saben qué es eso? Es una palabra que casi nadie no conocemos con frecuencia. Es la paranoia, el temor exacerbado a perder nuestro teléfono celular. Porque ahí anda parte de nuestra personalidad, no solo nuestros datos, sino un montón de comportamientos. Y entonces las redes sociales se convierten en el gobernador de nuestro comportamiento. Hace bastantes años se escribió un libro que se llamaba El Gran Hermano. Por eso esa serie que ustedes ven del Gran Hermano, The Big Brother, fue un libro que escribió en inglés George Orwell, y resulta que lo que había era un sistema de vigilancia. Obviamente, en el prefacio, mucho antes de la Guerra Fría, lo que ocurría es que el sistema de vigilancia nosotros se lo imputábamos al Estado. Pero ahora no solo es el Estado, no es básicamente el Estado, somos todos nosotros. Entonces, lo que pongamos en la red no son Las Vegas, se queda en la red. ¿Ok? Y entonces esto está provocando una paranoia, una perseguibilidad, porque, por ejemplo, en la misma China hay sectores donde un individuo que ande por la calle siempre va a estar mapeado, siempre va a estar vigilado en Shanghai, perdón, y Beijing, siempre va a estar vigilado. Es decir, nunca va a tener esa alternativa y por supuesto ya con alta resolución y demás, lo que está ocurriendo en la ciudad de Lima, en Javier Prado y todos, en muchos lugares, igual que en San José, Costa Rica, en muchos lugares ya estamos absolutamente mapeados, muchos de esos por cámaras, algunas que son de vigilancia inteligente, otras no, otras como las que tenemos aquí, que son medias tontillas porque no permiten que veamos a los ladrones que se nos meten a robar, y lo cual es cierto. Y entonces estamos ante, precisamente provoca una desigualdad humana, porque cada día está más emblemático el hombre que tiene más poder, más conocimiento, más riqueza, con la gran cantidad de personas que curiosamente estamos también demostrando que estamos en la era donde las personas, especialmente las más jóvenes, resultan ser con mayor capacidad de compra. Para mí es absolutamente impensable que a mis 15 años yo tuviera un teléfono equivalente, un costo a un aparatito como este. Es impensable. En mi casa había un teléfono para toda la familia, una pantalla o televisor para todas, no, necesitaba una pantalla, un televisor bastante grande. No había control para ingresar. Ahora todo eso lo tienen y mi hijo de 16 años tiene ya rato de tener un teléfono como probablemente ocurre en muchos lugares. Entonces hemos llegado a darnos cuenta de ese grado de democratización. Pero hay una cosa que se llama la ética de la tecnología. Y la ética de la tecnología tiene dos postulados. El primero es que la tecnología tiene que ser progresivamente amigable. Pero el segundo, además de eso, es que tiene que ser lo más difundida posible y es neutra. La tecnología no es ni mala ni buena. Ni siquiera inclusive, curiosamente, las bases de la tecnología militar. Lo que somos malos o buenos somos los seres humanos que la empleamos. En una situación tan nefasta y profundamente preocupante como lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, uno dice, ¿cómo es posible? Como nota a pie de página, siempre pienso y me siento sumamente orgulloso de ser latinoamericanista, digamos, porque cuando uno piensa en una guerra es que siempre es Europa. Siempre hay algún país europeo, por lo menos de manera limítrofe. Son muy pocas las contiendas armadas que se han dado en América Latina. Y por supuesto que alguien diría, bueno, es que los países latinoamericanos son muy grandes. Bueno, ¿qué más grande que Rusia, verdad? Y su territorio no le basta todavía. Pero bueno, como no se trata de esto, pido disculpas por esta mención. Y entonces tenemos una realidad y es que la tecnología es exacerbadamente acelerativa. Cada día el cambio es más grande. Lo único constante en la tecnología es el cambio. Y es un movimiento imparable. Y eso sería muy absurdo. Eso es como pensar en la Edad Media, una familia que dijese no al Renacimiento. O sea, la tecnología vino para quedarse y resulta que es absolutamente
Perdón, estamos viendo la hora para ir calculando. Muchas gracias, porque tengo poco tiempo, pero para mí de nuevo es un gusto estar con ustedes. Y probablemente se darán cuenta que soy muy parlanchín, muy conversón, pero de veras que muchísimas gracias. Entonces pensamos en la figura de la función notarial, porque también esto nos resulta muy importante y son poquititos los desafíos que quiero conversar. Y por eso es que no solamente veo el aspecto documental electrónico, la tecnología, sino también el aspecto de fondo. ¿Qué es el notario? Un jus peritus, que es un asesor de las partes. La primera condición de un notario es que pueda asesorar a las partes. La segunda es que las partes le tramitan su voluntad y la modele en un negocio jurídico. Y la figura de modelar quiere decir que sea acatable con el ordenamiento. Es un regulador del marco jurídico. Esa condición que tiene de profesional liberal, pero que ejerce una función pública, hace que el notario solo pueda hacer actos o contratos que legalmente estén establecidos en un marco. Es lo que podríamos pensar es como números clausus. El notario no se puede poner a inventar, tiene que ser lo que existe, ¿ok? Y lo digo porque, por ejemplo, en Costa Rica, el notario costarricense puede hacer matrimonios, pero a algunos notarios se les ha ocurrido a decir el plazo del matrimonio. Bueno, el plazo del matrimonio es por tanto tiempo y cosas de eso. Esos son inventos que no existen. Además del notario, conserva el documento y gestiona los efectos jurídicos de este. El notario costarricense está en la obligación de provocar efectos jurídicos, por ejemplo, de inscribir documentos. Y finalmente también el notario público lo que hace es, como si lo demás no fuera importante, tiene un elemento distintivo que nos hace realmente ser casi que angelicales. Y para que gocen, el notario costarricense puede realizar actos o contratos en cualquier parte del globo terráqueo, siempre y cuando tenga efectos en Costa Rica. Es lo que decía nuestro querido profesor Natalio Echegaray, notario del Estado argentino. Somos notarios interplanetarios. Y entonces lo que tenemos es esa condición particular de dotar de fehaciencia a un documento. ¿Y qué es un documento fehaciente? Es ni más ni menos el hecho de que este documento tenga certeza jurídica. Es que es cierto por mandato de ley. Y para que un documento tenga certeza por mandato de ley, tiene que reunir 3 condiciones. Tiene que tener una forma, porque el derecho notarial es formal, es decir, el derecho es esclavo de la forma. Tiene que tener una forma, tiene que tener una investidura, un funcionario, el notario público, y tiene que tener un sentido volutivo o espiritual. Si falta lo primero, puede ser ineficaz. Si falta lo segundo, es inválido. Si falta lo tercero, podría ser falso. ¿Por qué? Porque puse una voluntad que no era. Las partes querían vender y yo no hice esa venta, sino que puse otra condición adicional. O varié los datos, o hice una falsedad ideológica, el que insertar o hiciera insertar datos falsos en un documento público o auténtico. Bajo ese sentido, entonces nosotros tenemos que este documento podría tener esas dolencias, pero el notario público lo da certeza si tiene forma, si tiene investidura, el notario, por ejemplo, en Costa Rica, si no está suspendido, y además de eso, si tiene el documento esas condiciones de consentimiento. Pero hoy por hoy nosotros estamos no solamente ante la bondad de una innovación tecnológica, sino además de eso, de lo agresivo que a veces puede ser, lo peligroso como lo señalamos, pero entonces llenémonos de esa bondad. Este avance tecnológico llamado el notariado digital o el protocolo digital, que es un proyecto que la Academia presentó en la Asamblea Legislativa y que muy pocos países han avanzado en él, implica ayudarnos de la tecnología, a lo cual, por supuesto, a muchas personas le para el pelo. Vean, en Costa Rica, hace 2 años, fue lícito que el notario pudiera hacer matrimonios de personas del mismo sexo. Por supuesto que respeto profundamente a las personas que piensan lo contrario. En el año 2006 en Cuba yo di una charla, dictamos, la doctora Cristina Mella y yo una conferencia, y yo decía que me sentiría muy orgulloso del día en que en Costa Rica las personas del mismo sexo puedan casarse. Porque yo creo que es una cosa de respeto, yo creo que cada uno debe vivir como mejor lo considere mientras no afecte a otro. Entonces, hay situaciones que podría uno jamás pensar que puedan ser derribadas. Bueno, yo creo que estamos en un momento para poder avanzar en este tema. Recordemos el Código de Derecho Internacional Privado, famoso Código Bustamante.
ese jurista Bustamante que fue tan valioso el 20 de febrero de 1928. Un documento tan importante, pero de ahí no falta mucho para que cumpla 5 años. ¿Y se ha avanzado en algo? Yo francamente creo que poco. Tenemos la Convención de Panamá, que es la Interamericana sobre el régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero. Casi todos nuestros países están en esa convención. Pero con toda franqueza y sinceridad, yo no siento que se haya avanzado lo siguiente. Pero nosotros hacemos una compra de una casa que se esté vendiendo a un extranjero y la emisión, una casa muy costosa, $1.000.000, se pasa con solo ciertos algoritmos, el apretar unas teclas, unas claves, etc. O sea, la transmisión de un dinero que luego se debería justificar, pero ya sería tema de otro momento y ojalá que me vuelva a invitar junto con don Pedro y don Mario Romero para hablar de este tema, pero sería prácticamente la emisión de un valor muy grande, la transferencia de fondos muy, muy grande, sin mayor complicación. Y el remitir un documento que puede ser un poder especial para vender un vehículo es muy complicado. Un poder especial para la apertura de un sucesorio es complicadísimo. No hay duda que el notariado y en general el derecho se están quedando atrás vertiginosamente en esto, porque el mundo desarrollado, y a veces es congojoso, pero fácil decirlo o certero, el mundo a veces anglosajón, de países protestantes, le van ganando el mundo de tradiciones católicas, si se quiere ver así. Por supuesto que detrás de esto puede haber una tesis, pero no estamos para hablar de ella. Lo que viene siendo importante es que, repito, un poder para algo tan simple es complicadísimo y transferir una cantidad de fondos ilimitada es rapidísimo. Se puede hacer ustedes sabrán, media hora, 20 minutos, 15 minutos, etcétera. Y entonces tenemos una desigualdad. La desigualdad de los valores a la desigualdad de los documentos. Y nosotros seguimos con una tradición documental que es un poquito delicada. ¿Por qué? Porque genera un atraso. Aquí Costa Rica tiene mucha inversión extranjera, especialmente de estadounidenses de las zonas costeras. Tenemos cierta fama de un país que es bonito, que yo considero que es bien bonito. Pero entonces, bajo ese entendido, lo que tenemos es ese tropiezo que es el documental, para que los documentos duren. Y creímos que la apostilla resultaba ser como decimos en Costa Rica, la última chupada del mando, la última Coca-Cola del desierto. No, todavía nos falta avanzar muchísimo. Y eso es un poquito el concepto de fondo de esta propuesta. Al principio hablamos aspectos, como digo yo, digámoslo así, más o menos románticos o filosóficos, y ahora vamos a hablar de aspectos prácticos y desafiantes, a lo mejor lo contrario. Aquí en Costa Rica yo llevo mucho proceso disciplinario de colegas y tuve la suerte en participar en uno porque el poder especial, entiéndase bien, el poder especial judicial puede ser autenticado por un abogado, no necesariamente por un notario. Para poder enredar malas cosas, en Costa Rica tenemos una particularidad que también es escandalosa, y es que los que somos más grandes como yo salimos siendo abogados y notarios al mismo tiempo, el mismo día, éramos abogados y notarios. Y eso es por una tradición un poco pueblerina de que hace muchos años no se conseguían notarios, muchísimos años en la época colonial, entonces se le recargaba al abogado la función de notario y hasta eso siguió, junto con el resto de los países centroamericanos, con excepción de Panamá y con excepción de Belice. Pero lo cierto está en que el Poder Especial Judicial ocurrió que lo firmó una persona creo que en Sudáfrica, lo remitió por DHL, lo abrieron aquí, lo acomodaron y se autenticó aquí, pero se había visto la firma de esta persona por videoconferencia. Y entonces se resolvió que no le cabía responsabilidad al abogado, que se había interpuesto un proceso disciplinario contra toda vez que era fácil de verificar. Pero estamos hablando de la figura del abogado, vean que lo advierto mucho, no así con la figura del notario. ¿A qué tenemos que llegar? A esto, el protocolo digital. Yo no le encuentro una complicación derivando de las normas del Código Bustamante que dice que la forma del documento será aquella que impere en el país donde va a surtir efectos, para que una persona en otro país pueda vender, estando una persona en otro país, siendo que va a comprar, los dos ante notario público con un rango parecido. Igual ocurre con el tema de los testamentos. Los testamentos y los poderes
son documentos de una gran transmisibilidad hemisférica, transmisibilidad global. Deberían de tener y deberíamos de tener condiciones muchísimo más convenientes, ventajosas, simples, fáciles, amigables. Y entonces ya deberíamos estar nosotros en la posibilidad de tener un protocolo digital. ¿Por qué no se ha podido? Porque sencillamente no hemos logrado seducir a las autoridades. En el año 2017, la Academia Notarial de Costa Rica presentó un proyecto de protocolo digital. Y eso implicaría que en una pantalla como esta que estamos, las personas puedan también estampar su firma o estampar su firma oleógrafa o también por medio de la firma digital, siendo responsable siempre el notario. Le hemos dado en la tradición histórica, luego del Código Hammurabi, que era esa composición asfáltica de 4 metros que está en el Museo del Louvre y que lo que determinaba eran las primeras reglas de la humanidad prácticamente, pasando por supuesto de las tablas de arcilla y por todos los papiros, todo lo que quieran ver, pero el sostén papelero ha dominado de manera absolutamente apabullante y ahí está bien que cambiemos. Y ni siquiera está bien que cambiemos, que vamos a cambiar y nadie nos pidió permiso. El mundo cambia y no me pidió permiso. Esas son las cosas que hay. Así está el mundo. ¿Ok? Pero entonces el notariado tiene que adaptarse a eso. Porque la figura de tomo, llámese tomo, aquel libro, la palabra tomo quiere decir que se puede dividir. La palabra átomo quiere decir que no se puede dividir. En todos los tomos componen los diferentes libros, por lo menos aquí en Costa Rica hay un protocolo. Y también tienen un reservorio como lo tienen ustedes. Pero aquí ocurre otra realidad y si se quiere más amigable. Yo puedo en este dispositivo que están viendo ahí hacer la escritura y con un cent ya queda guardada como ustedes tienen la obligación de guardarla. Por supuesto que aquí en Costa Rica nosotros tenemos otro tipo de condiciones, las que ahorita me voy a referir. Lo que pasa es que el notariado necesita una reforma estructural, porque estas condiciones están más en la sede del registro que en la sede del notariado. Entonces ya se hace necesaria la famosa telecomparecencia. Es decir, que el notario esté en un lado y que el compareciente pueda estar en otro lado y que se pueda identificar. Como cuando, por ejemplo, nosotros aquí tenemos conferencias, videoconferencias o audiencias y nos piden la identificación y la podemos mandar así por el teléfono, la podemos mandar de esta forma. Ya estamos en la posibilidad, como en otros países, en Finlandia, donde usted con solo sacar la cédula de identidad puede tener tarjetas de crédito, puede tener examen de salud, puede tener su historial médico, puede tener todo, porque definitivamente se cuenta con eso. Costa Rica, que tiene un registro civil del cual se precia, de ella han habido muchas fraudulencias y apenas mucho decirlo, en Costa Rica hay mucha fraudulencia todavía. Hace pocos días salió una noticia, tuvimos elecciones hace muy poco y somos el tercer país del mundo en la emisión mejor del sufragio, solo superada por Noruega y Finlandia precisamente. Entonces ocurre que ya deberíamos de tener un documento identificador que sea tanto físico como también digital y que nos sirva para todo lo demás. En estos momentos en Europa ya la persona que va a los puestos de inmigración puede pasar simplemente el pasaporte por esa banda magnética. Bueno, yo personalmente preferiría tener un policía y por si tengo algún problema decirle qué puedo hacer, pero a eso es lo que llegamos. Y entonces tenemos, como dije, el protocolo digital como un proyecto que ya se está utilizando en algunos lugares, por ejemplo en Francia lo utilizan algunos notarios de manera voluntaria, considero que debe ser. Pero también tenemos que trabajar y pensar en la telecomparecencia. Y entonces estas nuevas tecnologías, y aunque tengo muchas más transparencias, tenemos pocos minutos, entonces voy a ser un poquito omiso con lo que sigue. Estas tecnologías entonces ocurren que se empezaron a emitir en América Latina. Muchas han sido por presión, si se quiere, conveniente y valiosa, del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales, fondos monetarios, etcétera, para que pudiésemos tener lo que se llamaba un gobierno digital, para tener agendas digitales, para la democratización de la Internet, con las apreciaciones que ya dijimos, para el acceso que puedan tener los habitantes, para el desarrollo del comercio electrónico, algunos dirán para comprar más rápido, para que las empresas ganen más, probablemente tenga algo de razón. Y para la implementación de los trámites del Estado. En otros países
la implementación de un estatus único, principio de unidad orgánica de la persona jurídica estatal, y entonces cualquier gestión que yo pueda hacer ante una ventanilla digital la puedo hacer en cualquier lado. Eso sería muy, muy conveniente. Hace algunos años tuve mucha amistad con un señor, Alexander Barquero, un joven realmente brillante, que era el director de gobierno digital, y él había podido estudiar que la mitad de las personas que iban al centro de San José, el centro de nuestra ciudad, iban para recoger o dejar algún documento. Vea qué interesante. Entonces, no hay duda que esto es muy beneficioso. Ahora, les voy a hacer mención, voy a pasar esto un poquitito rápido porque nos quedan pocos minutos, entonces para ir, como decimos nosotros, aterrizando. Entonces ocurre que tenemos que el mundo contemporáneo se caracteriza por esas profundas transformaciones. Y América Latina ha querido los gobiernos gestionar más que las particulares y a veces más que las empresas. En el mundo desarrollado, quien más gestiona son las empresas y no les cuesta tanto con los particulares. Nosotros hemos sido un poquito más reacios al cambio. Las condiciones de la información constituyen factores esenciales de la productividad y el desarrollo humano en estos momentos. Tan fácil como que sencillamente el que no está ahí se queda como un analfabeta digital, que es el temor que me está dando a mí que me ocurra. Y entonces viene la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, que es la que aparece en pantalla, como la gestora ideológica de que estas condiciones cambien. Tenemos el gobierno digital para modernizar el Estado, simplificando y haciendo más eficiente la prestación de los servicios. Uno de los elementos más importantes, me adelanto a decir, es la facilidad del acceso, o ese es el elemento más importante. Qué pena, porque ahí veo que alguien se sumó y que dice técnico, y entonces significa que deben ser muy buenos, me están verificando, pido disculpas de antemano. Y entonces el gobierno digital lo que busca, repito, es una prestación fácil, pero para eso las plataformas tienen que ser muy amigables. Aquí el notario costarricense desde hace varios años puede inscribir el matrimonio en línea, pero la plataforma era complicadísima. Entonces, por dicha, ese fue el registro civil que les mencionaba. Tenemos un registro público con la ventanilla digital, con plataformas mucho más amigables. Bueno, yo digo que son amigables porque eso lo hacen mis colaboradoras muy amablemente. Yo simplemente me entro para revisar. Entonces, el giro de la sociedad industrial con la fuerza que antes éramos utilizadores de las computadoras. Y tenemos, por ejemplo, hoy por hoy, ahora que mencionamos esto, con esta tristeza de una verificación de los escándalos que se dan o las guerras que ocurren diariamente. Yo casi todos los días procuro ver un ratito de noticias para ver lo que tenemos en ese caso. Sabemos ya lo que es el documento electrónico. Voy a brincarme un poquito algunas cosas, porque eso es muy conocido para todos. ¿Me regalas un poquito soda? Y tenemos un aspecto que se llama principio de equivalencia o neutralidad funcional, y es que casi todos podamos ver eso. Entonces, tenemos, como decíamos, que cualquier norma de ordenamiento que haga referencia a un documento es la equivalencia. Principio de equivalencia se deberá entender también, muchísimas gracias. Permiso. Se deberá entender también como los electrónicos como los físicos. Entonces se puede cometer un delito por un documento electrónico igual. La falsedad ideológica, insertar o hacer insertar datos falsos en un documento público auténtico. No me voy a referir a la firma digital, y ya eso lo conocemos. Es la figura de la materialización de la eliminación del papel, y eso va a llegar a ocurrir. El papel en un tiempo va a estar dentro de definitivamente un museo. Como por ejemplo nosotros hasta hace poco teníamos la figura del cheque, yo creo que ya hace muchos años no vemos un cheque. Yo lo tengo en mi casa, que me gustan las antigüedades, lo tengo ahí como un aspecto de antigüedad, como una máquina de escribir antigua que también tengo. Entonces, muy importante discernir en la seguridad que le vamos a dar. Repito, Costa Rica tuvo, y ya casi que para ir terminando y adentrarme en la charla, en los aspectos que más me interesan, Costa Rica acaba de tener un ataque cibernético, fue hackeado el Ministerio de Hacienda, y eso implica que, por ejemplo, no podamos comprar ciertas certificaciones del registro, porque para eso tenemos que verificar que la sociedad tenemos aquí una cosa que se llama registro de transparencias y beneficiario final, es decir, las sociedades anónimas, las personas jurídicas tienen que reportar una vez al año su composición accionaria, y nosotros la subimos
a firma digital, que depende del ministerio, perdón, del Banco Central, y la cosa se nos ha complicado de una manera absolutamente impresionante. Entonces tenemos también la biometría, que es la capacidad de verificar la identidad de una persona por rasgos del cuerpo humano. La más conocida es la huella digital, está el ojo, está esta parte de la oreja, la oreja, perdón, que son rasgos que no se repiten una persona con otra. El reconocimiento facial y el desbloqueo por el reconocimiento de iris. En eso, definitivamente, el país que lleva lo más importante de las gestas en América Latina ha sido Colombia y Perú. Hay países que en la biometría o de identificación biométrica han adelantado muchísimo. Y entonces tenemos la figura de la firma digital y, como yo les decía, lo relativo al matrimonio digital, y es poder subir en línea, que es prácticamente una obligación altamente exigida. Solo en casos excepcionales podríamos llevar el documento, pero a veces esos casos excepcionales se dan. Se sube por medio de firmas digitales, pero es una plataforma, como dije, muy poco amigable, que ojalá que vaya a cambiar pronto. Y entonces tenemos también el documento electrónico, notarial electrónico o electrónico notarial. Ahora, y la factura electrónica, que probablemente ya ustedes conocen de eso, tengo que confesar que en eso no estoy tan enterado cómo está funcionando en el Perú, pero para acá aquí es una obligación factura electrónica. Y se lleva un conteo automático muchísimo más rápido. En Costa Rica tenemos, para destacar, la ventanilla digital en el registro. También se puede presentar el documento físico, se han dado las dos alternativas y ojalá que sea así. Central directo, que es aquello que me refería para subir en línea lo que se refiere a registro de transparencia y beneficiario final. Crear empresa, que ahora tenemos ya una más novedosa, pero crear empresa es la inscripción de las empresas, de las personas jurídicas en línea, y el testimonio digital para subir los testimonios en línea también. Prácticamente ya hoy por hoy casi todo se puede hacer en línea. Nosotros somos aquí en esta oficina, o básicamente yo, ni siquiera digo nosotros porque mis colaboradoras son muy chispa y aprenden muy rápido. Yo sé que me cuesta un poco más. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la información y especialmente la información registral, yo veo que a veces se adolece de lo siguiente, lo digo de una manera absolutamente respetuosa. Esta información tiene que ser universal. ¿Y qué quiere decir universal? En cuanto a la información misma, que sea amigable y que sea susceptible de ser captada con solo saber leer y escribir o leer. ¿Ok? Eso es así por el hecho de que esta información puede ser que le sirva a un notario o que le sirva al más humilde de los propietarios que tenga la República del Perú, con tal de que sepa leer y escribir. Esta información tiene que ser universal en cuanto a la conectividad. Y hay que procurar, y en eso tenemos que decir que destaco a mi país porque tiene un gran sistema de cobertura telefónica, eléctrica, y la red parece que en este momento está como en el 98% del territorio nacional, cosa que a mí me parece un poco exagerado, pero bueno, eso fue lo que averigüé. Y entonces que pueda llegar a todos los rincones de la República. Eso es un desafío especialmente para los países latinoamericanos que tienen extensiones muy, muy grandes. Recordemos que también estoy achacándome una gesta heroica que no nos corresponde tanto porque Costa Rica es un país bien pequeñito. O sea, nosotros tenemos la mitad de la población de Lima y en todo el país. Y ocurre que entonces no fue tan imposible poder darle esa difusión. Y finalmente es una difusión para todo el país y, por ejemplo, en caso nuestro lo tenemos simplemente en la internet, en la red. Lo digo porque en muchos países, inclusive la misma Argentina, se inició con una infranet y había que suscribirse y demás. No, aquí cualquiera que tenga internet puede entrar al registro y se obtener certificaciones, tener copias, planos, etcétera. Para mí es un gran gusto, es un gran placer, es un gran honor. Creo que llegué al tiempo que me pidieron y me pasé nada más como por 4 minutos. Y estoy a sus órdenes. Agradezco mucho a la SONAR por haberme invitado. Muy amables, agradezco a Alexa porque veo que tomó un montón de detallitos que probablemente se me han olvidado. A Amador, a todos los amigos que están al otro lado escuchándonos, muchísimas gracias. Si hay algún comentario, estoy a sus órdenes. Muy amables. Gracias, doctor. Le agradecemos al doctor por su interesante exposición. Ahora vamos a dar pase al bloque de preguntas.
eh, realizadas por nuestros asistentes, y para ello daré pase a la licenciada Elizabeth Calvo, colaboradora de la Subdirección de Formación Registral, quien dará lectura de las preguntas. Buenas noches, doctor Mora. A continuación daré lectura a las preguntas realizadas por nuestros asistentes. Primera pregunta de Gilmer Marrufo. Entendí que en Costa Rica el notario también celebra matrimonios. En el Perú, el matrimonio civil solo se celebra ante la autoridad municipal. Sin embargo, se viene evaluando la posibilidad de ampliar la competencia notarial para dicho acto. ¿Podría comentarnos la experiencia notarial en Costa Rica acerca de la celebración de este acto? Perfecto. Angélica, muchas gracias. Elizabeth, muchísimas gracias. Y esa pregunta me encanta. En Perú hizo una ley bastante bonita de jurisdicción voluntaria con otro nombre, que es la 26662. Y más recientemente, la intervención notarial en procesos de desalojo. Y creo que ha sido una buena experiencia. Decididamente, y ojalá que don Mario Romero pueda tener acceso a esta conferencia, porque decididamente yo creo que la organización, la seriedad, el profesionalismo y la profundidad del notariado peruano permiten perfectamente que en estos momentos el notario peruano haga matrimonios, haga sucesiones completas, de eso hablamos bastante en Bolivia, realice divorcios, cosas de esta naturaleza. Otro campo que me gusta, pero profundamente, tal vez el que más me gusta es las sucesiones y la jurisdicción voluntaria. Entonces, yo creo que el notariado peruano tiene la organización para hacerlo, no hay ninguna duda. ¿Qué ha pasado con el notariado costarricense? Miren, en Costa Rica todo el mundo es notario, a no ser que demuestre lo contrario. Somos muchos notarios y lamentablemente eso se ha prestado, por supuesto, para que haya a veces una especie de derribo de estas condiciones y estos beneficios, etcétera. Y aquí ocurrió que en una época la nacionalidad costarricense era muy apetecida, porque si te hacías ciudadano costarricense o residente, era muy fácil ingresar a los Estados Unidos. Y entonces lo que sucedió fue que existieron muchos, dolorosamente lo digo, vergonzosamente lo digo, matrimonios por conveniencia, ni siquiera por conveniencia, simulados. Esto se detuvo bastante en los últimos tiempos. No sé si alguna vez los que son más grandes, recuerdo una película estadounidense que se llamaba Green Card con Gerald Depardieu, y era un francés que iba a Estados Unidos para obtener la ciudadanía. Ok, aquí pasó mucho, lo que pasa es que aquí ni siquiera las personas se llegaron a conocer. Entonces hubo mucha cantidad de personas que se hicieron ticos o tuvieron la residencia para obtener un beneficio y se fueron del país y cosas de esa naturaleza. Entonces, por ese lado hemos tenido problemas. Luego se sancionó una ley que dice que se debe verificar que el matrimonio no sea simulado. Pero en el caso de Perú, lo apuesto completamente. Si algún día organiza un evento de esa materia, con muchísimo gusto participo, si a bien tienen, porque con Perú sí considero que se debe realizar. Muchas gracias, doctor. Sí, siguiente pregunta es una consulta de Karen Josep Pereira. Dice, ¿podría repetir, por favor, el número de voto de la Sala Constitucional de Protección de Datos en Costa Rica? Mire, honestamente, me podría volver y me estoy pudiendo, bueno, yo no lo está haciendo mi asistente, yo me acuerdo. Gracias, yo me acuerdo. Es, con mucho gusto, hay muchos, solamente que ya le digo, pero eso aparece en la charla. Déjeme ver, ya le digo. Ah, sí, la pegué. Sala Constitucional de la Corte, 16 de agosto del 2019, 15-232-19. Derecho a la privacidad de las comunicaciones. Si quieren, yo se los puedo remitir a Angélica o a Elizabeth, porque creo que tengo el contacto, o a Alexa, mi amable compañera, podría también remitírselos con mucho gusto. Yo no siempre estoy de acuerdo con la Sala Constitucional, o más, casi más veces no que sí, pero sí tiene un rango importante a nivel latinoamericano. Ahí citan, como por ejemplo también fue lo relativo al matrimonio de personas del mismo sexo, citan a la Corte Interamericana y la Declaración de Derechos de la Corte, que casualmente tiene sede en Costa Rica, en San José. Naida Rodríguez nos dice, el cambio de nombre, no la rectificación, sino el cambio de nombre, cuando este sea humillativo, se realiza en otros países y no en el Perú.
¿Se podría dar el cambio de nombre en la notaría? El cambio de nombre sí se puede. Lo que no, tan es así que existe una famosa figura de la autopercepción. Yo puedo ir al registro civil y decir que ahora ya no me llamo Germán, sino Marta o Dolores, o lo que a ustedes se les ocurra pensar. Sí se puede, el de apellido no. Pero esa es una diligencia que se puede hacer ante el registro civil. Nosotros no tenemos una figura que ustedes llaman rectificación de partida de nacimiento, porque el registro costarricense es muy poderoso, muy fuerte, muy universal. Entonces, yo, por ejemplo, nunca he conocido una persona que no esté inscrita en el registro. Sé que en otros países ocurre, excepcionalmente, pero ocurre. Y tampoco, y muy pocas veces, una persona que tenga un error en su partida de nacimiento. En mi vida solo he conocido como 1 o 2 casos, alguien que le pusieron un nombre que no era o que no correspondía, o con un apellido. Casi siempre hay mucha certeza en eso. Siguiente pregunta, doctor, de Gilmen Marrufo. ¿Cómo podría garantizarse la actuación libre del interviniente que celebra el acto a través de la telecomparecencia? Ok, yo se los pongo a estos términos. Pónganse a pensar ustedes lo siguiente. Gracias, Alexa. Pónganse a pensar ustedes lo siguiente. Nosotros celebramos algo tan delicado como una audiencia donde hay prueba en algunos aspectos de orden penal por medio de la identificación de un individuo simplemente por la cédula. Y el individuo va a estar ante un juez. Y yo no sé si al frente de la pantalla, o más bien detrás de la pantalla, donde me está viendo el juez, hay una persona con un rótulo diciendo, no diga eso, diga sí, diga no. Lo que les quiero decir es que en algo tan delicado como la figura de un juicio, de una audiencia, donde a veces se hablan, se hablan cosas más capciosas. Muchísimas gracias. Permiso. Donde se hablan cosas más capciosas, delicadas, qué sé yo, póngase a pensar un interrogatorio delicado. ¿Usted está seguro que fue este individuo? Y pone la cámara, el que violó, el que mató, el tráfico de drogas, cosas más delicadas y demás. Versus una situación que puede ser claramente explicada como es un contrato compraventa. Yo no le veo a eso gran inconveniente. Y yo les digo una cosa, a mí me hubiera encantado más, y lo dejo ahí como para ver si se puede, con mis amigos de la SUNAR, a mí me hubiera encantado más estar presente. Yo estoy acostumbrado a estar presente. Como les dije, hace prácticamente unas horas llegué de Bolivia a Santa Cruz, de dar 2 conferencitas, y me gusta mucho más la presencialidad. Yo a veces, como alguien dijo, por cierto, una funcionaria del registro, la licenciada Guevara, en una oportunidad dijo, usted no dicta las clases, las actúa. Yo me siento muchísimo más amplio caminando y todo, porque me cuesta mucho estarme quieto, por eso el problema de los aeropuertos. Pero, decir, la virtualidad no me gusta en todo. En la educación creo que ha quedado debiendo, pero bueno, eso le pasó a todo el mundo, no solo aquí. Pero explicar una escritura, leerla con toda franqueza, no considero que sea un inconveniente. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una consulta de Susana Huerto Campos. Nos dice, ¿es onerosa la implementación de la identificación biométrica en los despachos notariales para que se pueda verificar la identidad de los intervinientes a través de la telecomparecencia? Bueno, le voy a contar una cosa. Costa Rica está en deuda con eso porque tenemos la tecnología, tenemos todo y no se ha implementado. Existe una resolución que obliga al Tribunal Supremo de Elecciones a implementarla. Yo soy de los que creo que debe ser obligatorio, porque además de eso, esto funciona así. No únicamente yo agarro no necesariamente o no únicamente la identificación biométrica, sino simplemente mi documento identificador. Yo lo paso por un escáner y me va a dar la foto, como cuando pasamos por el Jorge Chávez, por migración, igual. Lo pasamos un lectorcito, una banda magnética y nos dice. Pero además ayuda en algo. Ayuda al notario que hizo la gestión adecuada, pero además, por otro lado, también ayuda a las instituciones para decir, efectivamente esa persona estuvo ahí y el notario la identificó. Entonces es como una triple garantía. No única, no solo la mera identificación, sino el deber de exigir esa identidad.
Yo considero que lo debería tener cada notario. En algún momento, vieras que el lectorcito no salía tan caro y el programa lo tiene que dotar el Estado. El lectorcito costaba como $50 hace algún tiempo, ahora no tengo ni idea, porque nosotros en algún momento hicimos un poquito de presión para que eso se exigiera. Sí, doctor, muchas gracias. De César Sánchez nos dice... Veo que hay mucha actividad, que bueno, no los siento a los organizadores que no los defraudé, espero, ¿verdad? Que haya sido así. Muy interesante el tema, doctor, estamos aprendiendo muchísimo. César Sánchez nos dice, ¿cuál sería el paso a seguir para que Perú dé el salto a la digitalización documentaria? Bueno, yo voy a ser muy sincero y Perú tiene algunas particularidades porque es un territorio muy grande. En alguna oportunidad en el registro hablé sobre la inscripción de todos los predios y me comentaban que habían, yo ahora no me acuerdo muy bien cómo se llamaban, pero eran como ciudadelas un poco pobres, que no estaban cartografiadas, que no estaban mapeadas, que no estaban... Yo no lo puse ahora, pero les voy a contar algo que sugerí en tema hace muchos años y se llama RUI, R-U-I, Registro Único Inmobiliario. Este registro me tenía que dar mapas de información. ¿Cuál mapas de información como qué? Como el plano, el estudio de registro y la condición tributaria, por ejemplo. Eso es llegar a una situación óptima, buenísima. ¿Por qué es la situación tributaria? Bueno, para saber cuánto paga, cuánto debe, etcétera. Pero ustedes son un país muy grande y muchas áreas no tienen, bien lo saben que hay muchas zonas lejanas que no tienen acceso a veces ni al agua, a veces ni a la luz y mucho menos a la internet. Bueno, algunas zonas de África tienen más acceso al internet que al agua, curiosamente, y de India. Entonces, tiene que ser de la mano porque es proyecto país y es un proyecto que a mí me encanta. Si algún día tienen la bondad de que hablemos de eso, me encantaría. Y es empezar a trabajar en 3 grandes áreas y le sirve al Estado, lamentablemente sí le sirve al Estado porque tiene cómo gestionar tributos, pero que haya coincidencia con Costa Rica tiene que haber entre una propiedad y su medida, entre un estudio de registro y su medida. Eso va a llegar a ser, como les digo, miren, ahí veo que alguien dice técnico y verás que me congoja porque yo soy una persona bastante tecnofóbico. Yo soy tecnofóbico, ese hemisferio del cerebro no se me desarrolló, yo soy mucho para las letras, creo que me quedé mucho en eso. Pero ocurre que yo sé que yo tengo que cambiar. Y a veces el salto no es como tan espeluznante, es sacar el tiempo, como todo en la vida, ¿verdad? Pero los países también tienen que cambiar y tienen que cambiar en darle prioridad a estos temas. Y el cambio es mucho más amigable cuando no tiene reacción de los particulares. Curiosamente, como prácticos que son los países desarrollados, me están preguntando, gracias, si seguimos con preguntas. Yo no encuentro ningún inconveniente, podemos hacer unas 3 o 4 preguntas más si quieren, las que quieran, la verdad yo estoy para heredero forzoso, eso me encanta, a mí las sucesiones es lo mío. Y ahorita vamos a hablar de eso. Lo que les digo, estos proyectos países, los países desarrollados se cuentan mucho con la ayuda de la empresa privada. Obviamente quieren meter en alguna comunidad internet para poder vender más, tan fácil como eso, ¿verdad? Nos dice Melanie Alexandra, en el caso peruano, ¿cómo podría asegurar al ciudadano que el notario digital es factible, pues surge la preocupación de la filtración de datos personales? Ok, perfecto. También Perú y varios países tienen una agencia de datos. México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, muchos. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir es cuál es un dato sensible a cuál no lo es. ¿Ok? Por ejemplo, para mí, la información registral es un dato que debe ser de acceso público. Es un dato público. ¿Ok? Todos podemos tener interés de saber. Nosotros tenemos un sistemita aquí por el cual unas personas hacen solicitud y le pueden excluir ese dato. Pero, por ejemplo, póngase a pensar que ese dato dejaría de ser perseguible, ese bien. O sea, yo quiero embargarlo y dejaría de ser perseguible. Entonces, tenemos que hacer un análisis. Por ejemplo, aquí me gustaría que la gente supiese cuánto debo yo de impuestos en esta propiedad. Bueno, no, la verdad que no quiero saber que se sepa. Yo creo que lo tributario es una cosa más de cada uno. Entonces se ve con cada análisis. Ese tema también es interesantísimo y es
la protección de datos de personas como un derecho humano. Entonces, saber qué sí y qué no. Por ejemplo, nosotros sabemos que un dato sensible es los datos de orden médico. Nadie tiene por qué saberlo. Hay otra serie, digamos, tendencias sexuales, a veces afiliación política, cosas de esa naturaleza. Pero para mí la información registral no debe ser sensible. No es un dato sensible, es un dato de acceso público junto con también la información registral, junto con la información catastral. Ahora, si esa información también involucra la información tributaria, ya eso es como una especie de política fiscal. Y lo que ocurre en algunos países luego va a ocurrir en los demás. Ustedes se van a dar cuenta que va a haber mucha voracidad fiscal en todos nuestros países. Porque esa es la tendencia. La tendencia es que el gobierno no les alcanza la plata y gasta mucho y cada día quieren gastar más. Ojalá gastaran en proyecciones tan nobles como las que estamos hablando. Costa Rica hace algunos años cartografió todo el país, entonces todo nuestro país está georreferenciado. O sea, yo puedo confirmar con un GPS dónde está tal propiedad y etcétera. No solo esperar que lo haga Google. Daniela Leiva nos dice, ¿el documento electrónico en Costa Rica se puede tramitar mediante firmas digitales para cualquier trámite o solo por excepción? No, se hace para cualquier trámite que sea exigido por la... ustedes saben que eso tiene una afiliación básicamente administrativa. A veces, por ejemplo, yo ahora fui a abrir una cuenta corriente y me pidieron esa información por correo electrónico, por firma digital, disculpen. Entonces, el banco me lo pidió, era un banco particular, me lo pidió por esa forma. Entonces, pero se utiliza mucho. O sea, por ejemplo, nosotros le puedo decir que lo utilizamos todos los días. Sí, muchas gracias, doctor. Cecilia Germán nos pregunta, ¿cómo es el procedimiento de los actos de corrección de nombres y sucesiones intestadas en Costa Rica, ya que aquí en Perú es demasiado costoso y engorroso? Cambios de nombres y sucesiones intestadas son cosas bien separadas y bien diferentes. El cambio de nombre se hace ante el registro civil, ¿ok? Como en primera persona, hay que ir a alguna de las oficinas. Y las sucesiones se puede hacer ante notario o ante Poder Judicial. Ante notario en el tanto todos sean mayores y no haya conflicto. Testadas o ab intestato. De eso fue lo que más hablé en Bolivia. Así que de una vez los comprometo para que cuando haya otra oportunidad hablamos del tema si les gusta, pero con muchísimo gusto. A diferencia en la mayoría de los países, el notario costarricense hacen todo el procedimiento. Lo único que no hace el notario costarricense, y yo tengo mis dudas si es conveniente darle esa competencia, es la apertura de testamentos, como sí se hace en casi todos los demás lugares. Pero yo le tengo un poquito de temor que se pueda hacer una apertura de testamentos si no están todos los herederos. Es que el procedimiento es un acto de comprobación, se publica, etcétera. Esto es más parecido a Perú que lo que es a Bolivia, por ejemplo. Pero soy de los que creo que me gusta mucho dotar de competencias notario y tenemos un proyecto de ley que se llama Proyecto de Procedimientos No Contenciosos en Sede Notarial. Hay una revista peruana que lamentablemente no traje la casa de Gaceta Notarial, muy valiosa, muy buena, que habla sobre la jurisdicción voluntaria. Tristemente en ese momento no me acuerdo quién la escribió, pero muy bueno. Y creo que el notario tiene que tener más competencias, pero que en línea tiene que estar vigilado por una autoridad. Esa es mi opinión. De Rosa Tapia nos dice, las rectificaciones de partidas y el documento de identidad es gratuito en Perú, siempre y cuando sea la misma entidad. Por eso hay demasiada carga en RENIEC, pero notarialmente es carísimo. Nos pregunta cómo es el procedimiento en Costa Rica. Es que como les dije hace un ratito, casi no se da en Costa Rica, porque todo el mundo se le asigna su nombre, su cédula adecuadamente. Y de hecho yo no conozco a nadie que se haya cambiado el nombre. Se puede cambiar el nombre, obviamente no el apellido implicaría una afiliación, toda una cosa diferentísima, ¿verdad? De hecho, como les digo, no se me ocurre nadie que haya cambiado su nombre. Sí conozco gente que le decimos Pepe, y resulta que se llama Carlos, ¿verdad? Pero no conozco a nadie que se lo haya cambiado, pero no, es ante el registro directamente. Se va ante el registro, no se va ante el notario público. No tenemos esa competencia. Pero como le digo, son escasísimos los casos que se dan. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta.
En el caso de las personas mayores de 70 años que en las notarías de Perú solicitan un certificado de salud mental para celebrar actos jurídicos, ¿cómo sería el caso en Costa Rica? ¿Mayores de qué edad? De 70 años. Ah, bueno, que me asustó. No, no. Lo que ocurre es que yo personalmente, vamos a ver, vieras que yo agredo esa disposición. En primer lugar, la capacidad evolutiva se presume y se demuestra la insania. Pongámoslo en términos tradicionales, porque ustedes tienen, hay una profesora que escribió lindísimo sobre esto y si alguno de ustedes tiene la posibilidad de saludarla por cuenta mía, se lo agradezco mucho, que se refiere al tema de la autonomía de las personas con discapacidad. Ella se llama la doctora Rosalía, no me acuerdo el apellido, Porras, Rosalía Porras, no, Mejía, Rosalía Mejía. Buena amiga, muy apreciada, lo que pasa es que tengo mucho tiempo no verla. Y un derecho humano es ser tutelado, ser protegido. Yo tengo la capacidad evolutiva y tengo que demostrarla dentro de un juicio sencillo ante un notario público, un escrutinio que hace el notario público. Que lo tiene que hacer, claro, por supuesto. ¿Cómo se hace? Por algo que han desarrollado muy bien, como todo en derecho notarial, los argentinos, que se llama la audiencia. Yo converso con esta señora, ¿qué tal? ¿Cómo está, doña Mercedes? Bien, ¿cómo le va, doña Mercedes? Mire, ¿usted realmente quiere hacer eso? Doña Mercedes, ¿qué opina? ¿Vio que perdió la Liga Deportiva Alajuelense? Bueno, no, la que pierde esa prisa, el equipo mío. Ese está perdiendo todos los... Yo era de Alianza de Lima, en todo caso. Perdió el Deportivo Saprissa, ¿vio qué le parece? Ah, no le gusta el fútbol. Uno conversa y uno puede verificar la capacidad de las personas. Porque es tan injusto que estas personas sean vilipendiadas o sean desprotegidas como limitarle su capacidad por una presunción que no siempre se aplica. En una oportunidad, en un proceso penal, que yo defiendo a veces a notarios en Costa Rica, hay muchos procesos contra notarios, tristemente, ocurrió que había una señora que tenía 92 años. Ella fue a declarar y la llamaron a declarar para precisamente saber cuál era su intención, era testigo, la habían desprotegido de una propiedad, etc. Pero entonces, porque había una persona que había denunciado y dijo, no, yo esa propiedad se la quise traspasar a mi hija. Sí, a su hija, qué raro, ¿y por qué? Porque ella me pagó un cheque, 20 millones de colones, y llevó el cheque. Y dice, ¿y por qué a los demás no? Porque los demás no me ayudan, esta la hija que me quiere, que me ayuda, que me cuida. Ese que denunció, ese es un sabueso, ese lo que quiere es la propiedad, pero él no me ayuda, no. Ella me dio, yo le traspasé la nueva propiedad y me dio el usufructo. Póngase a pensar que le estemos limitando a esta persona a su capacidad dispositiva. Estamos prejuzgando por alguien que, dicho sea paso, seamos francos, ya los 70 años no son tan escandalosos. La mayoría de gente vive mucho más. Entonces, yo agredo esa disposición. Porque para eso tenemos un notario que si quiere, Colegio de Notarios del Perú, dé cursos, o Colegio de Notarios de Lima, dé cursos, dicte charlas, dicte cursos sobre la capacidad evolutiva, el discernimiento, las lagunas de senilidad, lo que ustedes quieran. Pero yo siento que eso es una disposición que presume que una persona después de 70 años ya ni siquiera tiene capacidad evolutiva y me parece injusto para esa persona. Esta señora terminó diciendo, ustedes están limitando lo que es mi voluntad. Claro, me hubiera gustado filmarla porque habló lindísimo. Sí, doctor, a continuación daré lectura a la última pregunta. Liniana Tapia nos dice, ¿en qué momento puede un heredero forzoso impugnar un testamento en el cual no ha sido considerado de manera intencional? Ok, ustedes hablan herederos forzosos, lo que la doctrina refiere como herederos legítimos. Los testamentos pueden ser en Costa Rica notariales o judiciales, pero pueden ser testados o intestato o legítimos. Zanoni habla del heredero legítimo, que son aquellos que ocupan un grado preferencial. Y este puede impugnar un testamento si tiene bases para hacerlo en cualquier momento e inclusive hasta después de la adjudicación. Lo que pasa es que después de la adjudicación tendría que acudir a un proceso ordinario. Ya, no un proceso de nulidad o también de nulidad, pero ya no demandando a la sucesión porque ya sobrevino la adjudicación. Entonces puede hacerlo en cualquier momento en que no esté prescrito el derecho
pero si hay adjudicación, las cosas se complican más. En casi todos nuestros países, la declaratoria de herederos no otorga un título. El doctor Leonardo Pérez Gallardo hablaba del título de heredero. Yo siento que no existe un título heredero, existe una presunción de la herencia, una vocación hereditaria, que es como se llama. No, tengo vocación a ser heredero, pero ser heredero se pasa a adjudicatario para darle ya esa certeza. Pero tan es así que nadie, y eso lo ha dicho mucho la doctrina, se pone a vender su condición de heredero, pues lo que se vende, o se vende, se cede su condición de heredero, pero el sujeto que sea ratificado como un eh, como un adjudicatario ya, ya cuando se adjudican los bienes. Muchísimas gracias, doctor Mora, por responder todas las preguntas, por compartirnos de sus conocimientos, y ahora voy a dar pase a mi compañero, el licenciado Amador Zafra, para la continuación del evento. A nuestro expositor, reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia y por su tiempo, y esperamos nos acompañe en otra ocasión. Unas palabras finales, doctor Germán Mora. No, para mí más bien, muchísimas gracias, pura vida, muy amable, les agradezco mucho. Ojalá que la próxima vez que nos veamos sea presencialmente, porque definitivamente me gusta muchísimo más la presencialidad. Pero cada vez que ustedes ocupen, ahí estaré. Agradezco mucho a Pedro y Angélica, al profesor Amador Zafra, a todas las personas que nos escuchan y en mí tienen un amigo. Gracias por las preguntas y gracias por la oportunidad. Y agradezco especialmente a Alexa, que ahí está, que es la que me ayuda en todas estas cosas. Como dice uno, es la que hace que esto sea posible. Muchísimas gracias y pura vida. Gracias, Perú, muy amables. Si no se conectaron desde el inicio o tuvieron fallas en la conexión, no se preocupen, que vamos a colgar la grabación de esta conferencia en nuestra página web. Finalmente, indicarles que nuestra conferencia web de mayo será difundida a través de la página web de la subdirección, que en este momento lo estamos enviando a través del chat del Zoom. Estén atentos a las aperturas de las inscripciones. Muchas gracias a todos y buenas noches.